Hola, qué bueno tener este encuentro para poder estudiar la Biblia. Hace algún tiempo yo recibí un enorme mensaje en una de mis redes sociales. En ella explicaba cómo los cristianos hoy no necesitamos un día para adorar. Me llamó mucho la atención todos los argumentos que usaba, sin embargo, ningún texto bíblico. Entre esos argumentos decía, Dios no tiene un día especial porque todos los días son iguales. Todos los días son hechos para adorar a Dios. Y es verdad, nosotros tenemos que adorar a Dios durante los 7 días, porque adoración va más allá de ir a un templo un día. Adoración tiene que ver con nuestra vida, nuestra alimentación, nuestra conducta. Adoración tiene que ver con todo lo que hacemos. Sin embargo, uno de sus argumentos que colocó fue lo siguiente. Yo no creo que Dios tenga un día especial para la adoración, porque todos los días son iguales y no hay un día que sea diferente. Además, cuando Cristo vino a esta tierra, Él ya trabajó en día sábado. Entonces, si usted dice que el día sábado es día de adoración, eso fue para el Antiguo Testamento. Lo más importante hoy es cómo tú adoras a Dios con todo tu corazón. Me quedé pensando en todos los argumentos que Él colocó, y aunque todos ellos carecían de textos bíblicos, le expliqué una sola historia. Un día Dios pidió una ofrenda tanto a Caín como a Abel. Ambos tenían que presentarse al Señor con un cordero, porque esa era la manera correcta para poder ofrecer un sacrificio. Sin embargo, Caín quiso ofrecer algo diferente. Trajo lo mejor que producía en la tierra. No trajo lo peor, trajo lo mejor para él. Sin embargo, Dios no había pedido eso. Y nosotros sabemos la historia que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no de Caín. Entonces viene la pregunta, ¿de qué se complace Dios? ¿De que le sirvamos como nosotros queremos o que seamos fieles y obedientes a su voluntad? En Mateo 15:9 Jesús dijo, «Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas y preceptos de hombres». Y en Mateo capítulo 7, 21 al 23, Jesús fue muy claro en decir, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Muchos me dirán en ese día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tantas cosas grandiosas. Y yo les diré, no los conozco, apartaos de mí. ¿Ahora tú te das cuenta de la importancia de hacer la voluntad de Dios? Entonces juntos descubramos en la palabra de Dios cuál es su voluntad en cuanto al día de reposo. Y para ello, quiero que tú puedas abrir tu Biblia para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el día de descanso según la ley de Dios? Te recuerdo que en la lección anterior ya vimos que la ley de Dios fue escrita por el propio dedo de Dios. ¿Y cuál es el día de descanso según esa ley? Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 11 dice así. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra reposo aparece con un asterisco que en pie de página dice, aquí equivale a sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si te das cuenta, es el único mandamiento que comienza con la palabra acuérdate. Y según la ley, el día sábado es el día separado por Dios desde la creación del mundo exclusivamente para la adoración. El sábado se levantó como un monumento de la creación para que el ser humano jamás se olvide quién es su creador. Entonces el sábado va más allá de ser un día. Es un día separado por Dios. Y es el día que Dios mismo lo eligió de manera exclusiva para la adoración. Hay muchos que piensan que el sábado fue hecho solamente para el judío. Sin embargo, Jesús nos aclara esta pregunta. En el libro de Marcos capítulo 2, versículo 27, dice así. También les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Si en tu Biblia dice reposo, hay un asterisco encima y en pie de página dice aquí equivale a sábado.
Dios separó el día sábado desde la creación para beneficio del hombre. No dice para beneficio del judío, porque los judíos llegaron a existir muchos siglos después. Te recuerdo que en la creación no existían judíos. Adán es el representante de toda la humanidad. Entonces, la pregunta más directa es, ¿quién instituyó el sábado? ¿Y cuándo fue instituido? Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La respuesta es muy clara. ¿Quién instituyó? Fue Dios, no un líder, no una institución, no Moisés, no el pueblo judío. ¿Cuándo fue instituido? Antes que el pecado entrase en el mundo. Fue instituido en la semana misma de la creación. ¿Y qué sucedió cuando Jesús vino a esta tierra? ¿Qué día observó él? El libro de Lucas capítulo 4, versículo 16 dice así. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Si te das cuenta, la palabra que aquí resalta es la palabra costumbre. Costumbre es un hábito. No es que fue un día sábado que la sinagoga estaba abierta y bueno, él entró de casualidad. Era su costumbre. ¿Y sabes quién es un cristiano? Aquel que sigue el ejemplo fiel de Cristo. ¿Qué día observó Cristo? El día sábado. Hay muchos que pueden decir así. Jesús guardó el día sábado porque él nació como judío. Pues quiero decirte que no. Porque si Jesús observaría todas las tradiciones judaicas, ningún líder religioso estaría en contra de él. Si te das cuenta, él no observaba las tradiciones de los judíos, él observaba los mandamientos de Dios. ¿Y solamente Jesús observaba el día sábado? Vamos a ver cuál es el ejemplo que nos dio María. En el libro de Lucas capítulo 23, versículo 56, dice así. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Me llama la atención, conforme al mandamiento. ¿A qué mandamiento? Al mandamiento dado por Dios desde el comienzo. Y hay muchas personas que pueden creer así. Cuando Jesús murió en la cruz, el sábado fue abolido. En la lección anterior ya descubrimos que la ley de Dios no fue abolida. Pero hay algunos que piensan, el día de reposo sí, porque después que Jesús resucitó, ahora cambió el día de reposo. Yo me pregunto, ¿qué texto bíblico sustenta ese argumento? Ninguno. ¿Tú sabes qué día observaron los apóstoles? El libro de Hechos capítulo 17 versículo 2 dice así. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado discutió con ellos. Si en tu versión aparece la palabra reposo, ahí hay un asterisco y te va a enviar a pie de página que dice aquí equivale a sábado. Me llama mucho la atención que nuevamente aquí se usa la palabra costumbre. Recuerda que la costumbre de Jesús era ir a la sinagoga el día sábado. ¿Y cuál era la costumbre de Pablo? Pues también estar en la sinagoga el día sábado. En toda la Biblia encontramos más de 104 textos bíblicos hablando del sábado como día del Señor. Y es más, el profeta Isaías en el capítulo 66, 22 y 23 dice así. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. A través de este texto nos es mostrado que incluso en la eternidad el sábado será observado. Estoy pensando en todas aquellas personas que dicen que el día no importa porque todos los días son iguales. Hay algunos que incluso toman algún texto del apóstol Pablo y lo sacan de su contexto para hacer decir lo que él nunca dijo. En la Biblia, la palabra mi día, refiriéndose al día sábado, es usada por Dios. Si tú lees Isaías capítulo 58, versículo 13, dice así. Si retrajeres tu pie de mi día santo y lo llamares santo y delicia, no haciendo tu propia voluntad, haciendo referencia al día sábado, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Sabes quién es el que llama mi día? No es un profeta, es Dios. Entonces, ¿por qué algunos piensan que Jesús abolió el día sábado? Hay algunos que creen que Jesús transgredió y rompió el día sábado cuando juntó espigas con sus discípulos o cuando hizo algún milagro de bien. Lo que tú tienes que comprender
es que Jesús vino a enseñarnos a observar correctamente el día sábado. Entre los judíos habían más de 600 leyes que habían sido sobrepuestas sobre la ley de Dios. Muchas de esas leyes eran absurdas. Una de ellas, por ejemplo, era que no podrías caminar más de 1000 pasos en día sábado. Y Jesús vino e hizo milagros en el día sábado. Y aunque muchos le condenaron porque eso era un trabajo, Jesús dijo: no, esto es una obra de bien, porque en el día sábado podemos hacer obras de bien. Jesús no vino para anular el día sábado, vino para enseñarnos la manera correcta cómo tenemos que observarlo. Si tú piensas que el día de reposo cambió porque el domingo Jesús resucitó, entonces también podemos guardar el viernes, porque el viernes Jesús murió. ¿Te das cuenta que no hay respaldo bíblico ni siquiera lógica para este cambio de día? Hay algunas personas que piensan que Pablo está en contra de la ley, incluso en contra del día sábado. Y no es así. Pablo siempre atacó el legalismo, pero nunca la ley de Dios. El sábado fue dado por Dios en la creación, cuando judíos aún no existían. El día sábado fue observado incluso por los hebreos antes que la ley de Dios fuese dada en el monte Sinaí. Fue guardado por Jesús, fue respetado por la Virgen María, fue guardado por los apóstoles y se guardará en el cielo. Entonces tú te estarás preguntando, si la Biblia no respalda un cambio de día, ¿cómo se dio ese cambio? El libro de Daniel capítulo 7, versículo 25, habla de un poder religioso que se atrevería a ir en contra de los planes de Dios, perseguiría al pueblo de Dios e incluso cambiaría los tiempos y la ley. Perfectamente vemos a ese poder actuando en la Edad Media cuando persigue a los cristianos, a quienes él los llama herejes, pero también hace grandes cambios dentro de la ley de Dios. Hoy los 10 mandamientos, las personas los saben de una manera totalmente diferente a lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cómo comenzó este cambio? El cambio no fue hecho ni por Cristo ni por los apóstoles. Hubo un emperador romano llamado Constantino, que un 7 de marzo del año 321 promulgó por primera vez la observancia del domingo como día de reposo. Primero fue un decreto imperial y luego fue confirmado en un concilio religioso. Entonces, mi amigo y amiga, conociendo sobre este tema, yo te invito a tomar decisiones y a dar un paso de fe basándote en los principios establecidos por la palabra de Dios. En primer lugar, te invito a observar el día sábado, no porque el sábado te salve, sino porque es el único día que Dios separó desde la creación del mundo y es Dios mismo quien lo llamó santo. De los 7 días de la semana, Dios a ningún otro día lo bendijo, ni lo santificó, ni descansó. Solamente el 7º día. Y como dijo Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Harás tu propia voluntad o quieres someterte bajo la voluntad de Dios? ¿Tú crees que el día sábado es el día del Señor? Y a partir de hoy tú quieres honrar a Dios y adorar en el día que Él mismo separó para este fin. Felicitaciones por tan linda decisión. Quiero orar contigo. Querido Dios, muchas personas al comprender esta verdad la aceptan en su corazón y permite que nuestros principios y creencias puedan estar sustentadas solamente en tu palabra. Preferimos obedecer a Dios antes que tradiciones. Preferimos ponernos de parte de tu palabra antes que de los hombres. A partir de hoy queremos observar el día que tú mismo separaste desde la creación del mundo. Queremos ser fieles a ti y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Felicitaciones por tan linda decisión. Nos encontramos en la próxima lección.